Buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Por aquí seguimos con la unidad número 3, tema 1. Hemos dicho que para hablar de macroeconomía se hace énfasis en analizar las consecuencias globales de las decisiones individuales de los actores, ¿ya? Y hemos dicho que la macroeconomía tiene dos funciones principales. Una, calcular y analizar variables macroeconómicas, y otra, el hacer recomendaciones de política para mejorar los resultados económicos en periodos siguientes. Nos hemos basado para toda esta interpretación de cómo se genera el ingreso y cómo se distribuye, de cómo se hacen las transacciones entre los diferentes actores de la economía, en un modelo que se llama flujo circular de la renta, que repito, lo que hace es que permite ver dónde se genera el ingreso y cómo el ingreso se distribuye en la economía. Al final, lo que está detrás de este flujo que está aquí es un mercado consolidado donde tenemos la oferta agregada, la demanda agregada, ¿ok? Y cuando estamos en el punto de equilibrio podemos determinar cuánto es la producción de bienes y servicios de esa economía y cuánto es el nivel general de precios. Obviamente, para producir esa mercancía, todas esas mercancías de la nación, se necesita un factor importantísimo que es el factor trabajo. De manera que cuando se sabe a cuánto ascendió la producción de bienes y servicios, también se sabe cuánta mano de obra se empleó y cuántas personas que podían trabajar, estaban a trabajar y querían hacerlo, no pudieron hacerlo, engrosando lo que llamamos tasa de desempleo o tasa de desocupado. ¿Okay? Ya habíamos conversado en la parte microeconómica muchísimo de cómo se genera la renta por el lado de las empresas, de que los hogares son los consumidores y allí obteníamos una primera variable que formaba parte de la demanda agregada. Luego hablamos del sector público y dimos el sector público en este flujo circular de la renta. Dentro de sus funciones, una importantísima es la redistribución del ingreso. El ingreso se genera aquí en el ámbito microeconómico y entonces esa renta se distribuye entre las personas que trabajaron para obtener esa renta, ¿ok? Y estos son los que tenían los mayores talentos, las mayores habilidades. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos ir hacia una sociedad que sea bastante equitativa, pues es importante que el Estado busque redistribuir el ingreso de manera que le quite renta a los que más ganan vía impuestos y la devuelva al circuito económico vía o servicios básicos como la salud, la educación, seguridad o bienes públicos, de manera que, repito, pueda ampliar las oportunidades para todos y pueda, si bien el mecanismo de mercado es muy eficiente, no es equitativo, y entonces esa redistribución de la renta, si se hace bien, lleva a una distribución más equitativa del ingreso en el futuro, ¿ok? Luego estuvimos hablando del sector financiero y dijimos, bueno, resulta que una mercancía se intercambia por el resto de las mercancías y ese es el dinero. De manera que el dinero tiene su propio mercado, que es el mercado monetario. Allí hay una oferta de dinero, una demanda de dinero y un precio, que es la tasa de interés. Y además es un mercado donde se genera otro tipo de activos financieros, como acciones, bonos, cuentas por cobrar. Es decir, ahí es un mercado donde van a ocurrir los que suministran fondos, es decir, estas personas que tuvieron un ingreso y una parte del ingreso la colocaron en forma de ahorros, y otras personas que desean invertir, desean emprender un negocio o ampliar su actividad económica, y entonces van a ese, también los clásicos lo ven como un mercado, pero eso es como un mercado consolidado hipotético, ¿ok? En el cual por un lado están los que ofertan los fondos, los que demandan los fondos. Los que ofertan los fondos, repito, son los ahorristas, los que demandan los fondos son las empresas, y del libre juego de esas dos vertientes
se obtiene la tasa de interés, que veremos más adelante el papel crucial que tiene la tasa de interés. Ahora nos toca ver el sector externo y luego nos vamos a abocar precisamente a las dos tareas de la macroeconomía que les dije. Vamos a ver los conceptos de las variables macroeconómicas, luego vamos a ver la política económica y sobre todo los objetivos macroeconómicos y después veremos en el caso de Venezuela cómo ha sido la evolución de estas variables, porque eso nos permite fijar mucho más los conceptos. ¿Okay? No es lo mismo leerse solamente el concepto que ver una estadística y entender entonces qué está detrás de ese lado. Entonces, bueno, vamos a la parte del sector externo. Fíjense que decimos, en realidad el sector externo no se refiere a una entidad como tal, no es que existe un sector externo. Se utiliza más bien como una figura en la cual agrupamos todo lo que es el comercio, todo lo que son las transacciones entre los residentes de una economía y los residentes de las otras economías. Esas transacciones son de dos tipos. Está el intercambio de bienes y servicios y está el intercambio de activos y pasivos financieros. ¿Ok? Dentro del intercambio de bienes y servicios, la compra de bienes y servicios por parte de los residentes la vamos a llamar importaciones y la venta de bienes y servicios de los residentes a no residentes lo vamos a llamar exportaciones. Dentro de estos servicios hay el turismo, ¿ok? Está el movimiento de personas, no solamente se mueven las mercancías, sino se mueven las personas que lo pueden hacer por turismo, por estudios o por trabajo, ¿ok? Y hay una serie de servicios contables, una serie de servicios de asesorías, servicio en telecomunicaciones, ahí también se contabilizan las embajadas que funcionan en todos los países, toda la mercancía tiene que ser transportada de manera que lo que es el flete y el seguro también forma parte de los servicios. Todas esas transacciones se hacen con el resto del mundo. En el caso de los activos financieros, estamos hablando de depósitos en los mercados. Siempre va a ser desde la economía nacional, la relación de la economía nacional con los no residentes. ¿Okay? Es decir, si nosotros tenemos depósitos en el extranjero o si los extranjeros tienen depósitos en la economía nacional, si aquí se emite bonos o se compra bonos, ¿okay? Siempre va a depender del movimiento. Y finalmente, veamos si puedo agrandar un poquito más esta parte que está aquí. De lo que se trata es de que me entiendan este flujo que está aquí. Por este lado tenemos la economía nacional, por este lado tenemos el resto del mundo. Entonces, repito, una cosa que pasa es que hay compra de activos financieros y otra que hay pago de bienes y servicios por venta, ¿cómo se llama? Compras que se han hecho de esos bienes. Luego hay un flujo desde el resto del mundo hacia el país que puede ser el ingreso proveniente de la venta y servicios o el ingreso por la venta de activos. O sea, lo que le interesa a la economía es qué pasa con el dinero, no con la mercancía. Por ejemplo, si hubo un aumento de activos, ese aumento de activos significa que hubo, como no, a lo mejor aumentaron las cuentas por cobrar, pero a nosotros lo que nos interesa es que hay lo que ocurre con el dinero. Y, por ejemplo, si yo deposito dinero en el exterior, déjenme que ponga porque es más fácil, si yo deposito el dinero en el exterior, obviamente me está creciendo un activo que tengo en el exterior, pero el dinero está saliendo, ¿ok? Entonces, eso lo veremos como un flujo de salida hacia el exterior. Por ejemplo, si unos turistas de Europa deciden venirse a Venezuela, esos turistas vienen para acá y gastan entonces en hotel, en comida, en visitar lugares. Eso es un ingreso para la economía. ¿Okay? Entonces, el flujo se hace allí. ¿Y cuál es el elemento más importante aquí? Que como todo mercado, tiene que haber un precio que marque si realmente yo quiero tener transacciones con los no residentes o que le marque a los no residentes si realmente quieren tener transacciones con esta economía nacional.
como esta economía nacional tiene una moneda y el resto de las economías generalmente también tienen unas monedas locales, para poder hacer los intercambios se necesita alguna moneda que sea aceptada por ambas economías. Ese tipo de monedas que son de aceptación internacional lo llamamos divisas. Y generalmente las divisas que más se utilizan son el dólar estadounidense y el euro. Entonces, ¿eso qué origina? Eso origina que todas las economías en su mercado monetario, una parte del dinero lo tengan en activos financieros internacionales, es decir, en reservas internacionales. ¿Por qué? Porque resulta que el Banco Central, dentro de sus funciones, tiene que tener la posibilidad de vender y comprar divisas a los agentes económicos para que ellos puedan hacer sus transacciones con el resto del mundo. Eso significa entonces que el precio en el mercado exterior es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio al que se intercambia la moneda nacional por moneda extranjera, o sea, una relación entre monedas. Entonces, ¿qué hago yo? Veo si la relación entre monedas me conviene para traerme un producto de Colombia o para traerme un producto de España o para traerme un producto de Estados Unidos. Todo depende de cuando yo haga mi evaluación con mi tipo de cambio, cómo me dé esa relación. ¿Me estoy explicando? O sea, generalmente todos los países tienen su tipo de cambio en relación al dólar. Por ejemplo, como nosotros comerciamos mucho con Colombia, sí hay un tipo de cambio, pero sobre todo en la frontera, de pesos por bolívares. Pero eso es básicamente en los lugares que tienen comercio fronterizo. En la mayoría de los lugares, repito, lo que nos van a pedir es, mire, esta mercancía cuesta tanto y entonces el total son $250, $250,000. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente los que son exportadores y los que son importadores trabajan con la banca comercial y la banca comercial es el agente que permite hacer los pagos o recibir los pagos. ¿Okay? Difícilmente usted se va a hacer esos pagos directamente. ¿Estamos claros con esto del sector externo? Sí, profe, a mí me quedó claro. Ok. Por eso les digo, acuérdense que ahorita lo que estamos haciendo es un paneo de las cosas. Entonces ya saben, 5 actores en la economía: hogares, empresas, sector público, sector externo y sector financiero. Cada mercado, ¿verdad?, tiene sus variables importantes de oferta, de demanda y de precio. Y los precios son las señales en cada mercado que permite decidir qué van a hacer las personas. En el mercado de bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios, los precios relativos de los bienes y servicios, le indican al oferente cómo actuar, le indican al demandante cómo actuar. En el mercado del trabajo, el salario le indica a las empresas cuánta mano de obra demandar, le indica a los trabajadores cuánta mano de obra ofertar. En el mercado del dinero, la tasa de interés indica si se presta dinero o no se presta dinero, si se pide prestado o no se pide prestado. En el sector externo, el tipo de cambio nos dice si efectivamente vale la pena comprar el bien en determinado lugar. ¿Clarísimos con eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora, como les digo, hagamos este pasaje por entender las variables. La primera variable, que la llamamos premium de la economía y que por lo menos esta me interesa a mí que se la graben de memoria, es que es el PIB, es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un trimestre o un año. El PIB es un indicador del tamaño de una economía. En el ranking mundial ustedes van a ver que las economías se clasifican de acuerdo al tamaño de su PIB en dólares constantes. ¿Okay? Existe una metodología empleada por todos los países para calcular este indicador, que se considera la variable premium de la economía.
Por eso es que podemos hacer ese ranking, porque todos los países han utilizado una metodología que es la de cuentas nacionales para calcular ese valor total de la producción de bienes y servicios finales. ¿Ok? Entonces, fíjense, especificando esto que estoy diciendo. Hablar de valor total implica la suma de todas las actividades económicas de un país. Las actividades se agrupan en 13 categorías que abarcan bienes y servicios producidos por la economía. Si ustedes tienen curiosidad, esas actividades son agricultura, minería, manufactura, construcción, electricidad y agua, comercio, restaurantes y hoteles, bienes de inmobiliario, bienes de esparcimiento, servicios del gobierno, ¿ok? Es ese tipo de categorías, obviamente donde se agrupa en la manufactura, por ejemplo, agrupa todas las actividades de manufactura de un país o que puede tener un país. Se especifica que es en el territorio nacional porque todas las empresas son unidades productivas de esa economía. No importa que sus propietarios sean nacionales o extranjeros. Importantísimo esta parte. Para usted producir un bien en Venezuela, usted crea una empresa en Venezuela y lo que produzca esa empresa forma parte de la producción en el territorio nacional. A que la mitad del capital de esa empresa pertenece a unas personas residentes de los Estados Unidos, está muy bien. Por ahora, eso no afecta el PIB. Eso va a afectar a otra variable, pero no el PIB. A que la empresa es una sucursal 100% de un holding de empresas chinas. No importa. La empresa como tal se llama repuestos y accesorios para carros eléctricos. Y esa empresa, no importa quién sea el dueño de la empresa, forma parte de esa cajita de empresa que les coloqué, donde están todas las instituciones jurídicas que se dedican, ¿verdad? O todas las figuras jurídicas que se dedican a producir y vender bienes y servicios. ¿Está claro eso? Ok. Fíjense, los bienes finales. ¿Qué significa bienes finales? Que ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso. Cuando nosotros vimos los bienes, dijimos, existen categorías de bienes en finales y en intermedios. Y dijimos, los finales ya están listos para el consumo o para la inversión. En cambio, los intermedios deben sufrir nuevas transformaciones. Entonces, por supuesto, toda empresa va a combinar mano de obra y va a combinar insumos, pero de esas combinaciones va a obtener un producto final. Y yo lo que hago por categoría económica es contabilizar ese producto final de cada empresa, es decir, el valor agregado que cada empresa le da a el valor total de la economía. Y cuando vemos el tema de 2 de esta unidad, lo entendemos muchísimo mejor e inclusive hacemos ejercicio, ¿ok? De todas maneras, aquí les dejo la acotación, solo incluye los bienes finales, porque de otra manera, si cada empresa incluye los insumos que compra a otras empresas, se estaría duplicando la producción. No me voy a detener ahorita en esta parte porque, repito, lo vamos a ver en el tema 2. Lo importante es entender que los bienes finales ya están listos o para el consumo, es decir, lo van a comprar los hogares o ya está listo para la inversión, es decir, son maquinarias y equipos, son a cualquier bien que se necesita para crear otros bienes. ¿Ok? Seguimos. Así, pero después lo necesito para poder ver por dónde voy. Otro indicador, vimos el PIB, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es una medida del número de personas que están buscando trabajo y no lo encuentran como porcentaje de la fuerza laboral. Entonces, lo primero que tenemos que saber que la tasa de desempleo es una razón, es una proporción, es decir, es dividir algo entre algo. ¿Qué hay en el numerador? En el numerador están las personas que están buscando trabajo y no lo encuentran. Óigase bien, si una persona está desempleada y no está buscando trabajo, no forma parte de los cálculos de la tasa de desempleo. Tiene que ser una persona que cuando se hace la encuesta, que cuando se hace el sondeo,
ella manifiesta que está buscando trabajo. ¿Ok? Y en el caso de el denominador, vamos a tener la suma de esas personas que están buscando trabajo y no lo encuentran y los que sí están ocupados, es decir, las personas que tienen un trabajo remunerado. ¿Ok? Entonces, repito, cuando hablamos de tasa de desempleo, lo que decimos es personas que están buscando trabajo y no lo encuentran entre el número de ocupados más desocupados por ciento. Si yo digo, la tasa de desempleo en Venezuela es el 30%, estoy diciendo que el 30% de todas las personas que están en edad para trabajar, que tienen capacidad para hacerlo, está desempleada o está de paro. También el término español es muy famoso, el de paro. De hecho, casi ya no se usa tasa de desempleo, sino de desocupación. Pero desde el punto de vista macroeconómico, uno termina usando bastante el término tasa de desempleo. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre la tasa de desempleo? Ok. Índice de precios al consumidor, IPC. Así como existe un precio para cada mercado específico, a nivel macroeconómico se calcula un nivel general de precios. Como saben, los precios no se pueden sumar, por lo que se obtiene es un índice que recoge la variación de todos los precios. Dice una variación consolidada de un año determinado con respecto al año base. ¿Okay? Entonces, el indicador más común es el IPC. ¿Qué es el IPC? Permite calcular el nivel general de precios de la economía de la siguiente manera. Se toma una cesta fija de bienes y servicios, ¿verdad? Para un consumidor representativo y lo que se va viendo es cómo varía el precio en cada año con respecto al año anterior o con respecto al año base. Explico otra vez. Lo que ocurre aquí es que, por supuesto, eso tiene que ser entes como el Banco Central o cualquier otro banco, dice, bueno, estos consumidores de los que hemos hablado en el flujo circular de la renta tienen un gasto total de 3.000. Dentro de esos 3.000, en leche gastaron tanto, restaurantes gastaron tanto, en luz gastaron tanto, en electricidad gastaron tanto. Entonces se hace una jerarquía. Por eso que yo les decía lo de la canasta de cada uno individual y cuáles eran sus 4 bienes más prioritarios. Aquí obviamente ya están las categorías, que es alimentos y bebidas, bebidas no alcohólicas, después está alimentos, bebidas y perdón, está bebidas y tabaco, están los servicios que tenemos que pagar y así todas las categorías. Entonces, ¿qué se hace año tras año? Los encuestadores, en este caso en Venezuela, del Banco Central y del INE, van a los establecimientos y preguntan cuánto es el nuevo precio de esa canasta de consumo. Y lo que hacen es calcular la variación de ahorita con respecto al año base y da ese índice, esa variación acumulada desde el momento del año base hasta ahorita. Cuando vean los números, se va a ver mucho mejor. Y si yo quiero saber exactamente la inflación de este año, comparo ese IPC con el del año pasado y le saco la variación porcentual. Si esa variación porcentual es positiva, hubo inflación. Por eso es que se dice que se define la inflación como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía, porque se trabaja con una cesta bastante representativa. ¿Okay? Hay otro concepto que me interesa que les quede muy claro, porque lamentablemente lo hemos vivido, que es la hiperinflación. ¿Okay? Entonces, la hiperinflación se refiere a una inflación muy elevada que deteriora dramáticamente el valor real de la moneda. Puede que siempre que aumentan los precios se pierde poder adquisitivo. Según Cajan, la economía entra en hiperinflación cuando la tasa mensual supera el 50%. Venezuela tuvo esta tasa desde noviembre del 2017 hasta febrero del 2019 y luego en diciembre del 2020 hasta febrero del 2021. Allí hay varios criterios. Uno muy sólido es que para que una economía se diga que realmente salió de la hiperinflación, tiene que pasar por lo menos 12 meses
con tasas inferiores al 50%. Si no, no ha salido necesariamente de la hiperinflación. ¿Okay? Luego hay un término que no lo puse aquí, que es deflación. La deflación va a ser que en vez de que la variación porcentual del IPC de un año con respecto al otro sea positiva, se va en negativa. Es decir, que en vez de haber un aumento generalizado del nivel general de precios, hay una disminución en el nivel generalizado de precios de una economía. ¿Okay? Y luego hay otro concepto que se llama estanflación, que es uno de los más tremendos de vivir, porque es un fenómeno en el cual no solamente hay una alta inflación, sino que además el PIB, la variable que vimos anteriormente, tiene una variación porcentual negativa, es decir, está estancada o cae la producción de bienes y servicios, eso lo llamamos recesión, y además hay inflación. Imagínense una persona que además esté desempleada, no tiene un ingreso, se enfrenta a un mercado que está deprimido y le cuesta conseguir trabajo y además se enfrenta a que los precios suban en determinado porcentaje. Cada mes es el valor que nos indica, pero en caso de hiperinflación, conocemos el valor al final del mes, pero día a día la inflación ha subido considerablemente. ¿Okay? Entonces, esos los llamamos indicadores del sector real. Por eso es que les hice énfasis en el tema del mercado consolidado y cómo de la interacción de oferta agregada y demanda agregada se obtiene PIB, y la variación del PIB nos indica si hay crecimiento económico o no. Se obtiene un indicador del nivel general de precios, existe uno como el IPC, y si hay una variación positiva es inflación, y si hay una variación negativa es deflación, y existe el indicador de tasa de desempleo, porque a nivel macroeconómico hacemos mucho énfasis en cómo está la gente, a cuánto asciende, perdón, la gente que está buscando trabajo y no lo encuentra. Obviamente ese es un objetivo macroeconómico importante, que esa tasa de desempleo no sea alta. ¿Okay? Ya habiendo visto esos indicadores que los podemos centrar en lo que es el mundo de interrelación de los hogares y de la empresa, vamos a ver los del sector público. Y dentro de los del sector público tenemos los impuestos, que es la principal fuente de ingresos del gobierno. ¿Y qué son los impuestos? Una imputación que hace el Estado a la ganancia de los individuos o sobre los gastos de los particulares que hacen en bienes y servicios. Fíjense que a nosotros nos cobran impuestos sobre la renta, eso es un pago que tenemos que hacer de acuerdo a las ganancias. Y, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, vemos que en nuestra cuentica dice impuesto al valor agregado 16%. Es decir, que en la factura, por nuestro consumo, el gobierno del gasto que tenemos que pagar en la comida, el gobierno se apropia del 16%. ¿Okay? Eso es la fuente de ingresos principal. ¿Cuáles son los gastos del gobierno? Bueno, el gobierno, para cumplir las funciones de las 3E que hemos hablado, ¿ok? O sobre todo las dos primeras, que es eficiencia y sobre todo equidad, tiene la posibilidad, ¿verdad?, de contratar mano de obra, de comprar insumos, porque todo eso es lo que le va a permitir o generar servicios como la educación o la salud, o generar bienes públicos como por ejemplo agua potable o cualquier tipo de bien público que genere una economía. Entonces, en líneas generales, el gasto público corresponde a las erogaciones es salida de dinero que hace el Estado en la compra de bienes y servicios, incluido el pago de sueldos a los empleados públicos, la seguridad social y otras transferencias que se imputan al consumo de los hogares. Hasta ahora yo he usado muchísimo el término transacción. Transacción, ¿qué significa? Que hay una doble direccionalidad entre los agentes que están haciendo el intercambio. Por ejemplo, cuando usted vende un bien, usted entrega el bien y recibe dinero. Cuando se habla de transferencia, hay unidireccionalidad. ¿Qué significa eso?
que se entrega el dinero, se entrega el bien o se entrega el servicio y no se recibe nada a cambio. Por ejemplo, una transferencia que es muy común, que no tiene que ver con el gobierno, son las remesas familiares, ¿sí? Ese dinero que familiares nuestros nos dan de su actividad que realizan en otros países es una transferencia porque no lo dan y en principio nosotros no estamos entregando nada a cambio, ¿ok? Entonces, desde el lado del gobierno, recuérdense que les coloqué que había impuestos y gasto público y que ese gasto público puede ser directo, vía transferencia, o puede ser también cuando le paga a los empleados públicos o cuando compra bienes y servicios. Y obviamente dentro de ¿cómo se llama? Provisiones que hace el gobierno, está todo lo que tiene que ver con la seguridad social. ¿Ok? Luego está solito el gasto del gobierno. Me interesa muchísimo que entiendan que una cosa es el gasto público y otra cosa es el gasto de consumo del gobierno. El gasto de consumo del gobierno no incluye las transferencias, sino que en las cuentas nacionales, cuando yo les dije la demanda agregada es igual a consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones, menos importaciones, se refiere a este gasto del gobierno. ¿Por qué no se refiere a este? Porque en la contabilidad nacional las transferencias ya están incluidas como ingreso de los hogares para que puedan consumir. ¿Ok? De todo esto, repito, es la primera vez que estamos hablando de esto, pero vamos a seguir haciéndolo en las próximas secciones. Luego, dentro de esas cuentas del gobierno, la diferencia entre sus ingresos y sus gastos nos da un resultado fiscal. Siempre que el ingreso del gobierno sea superior al gasto del gobierno, está teniendo un resultado positivo que se conoce con el nombre de superávit fiscal. ¿Ok? Por el contrario, siempre que el gasto sea mayor que el ingreso, el gobierno está obteniendo un resultado negativo y se llama déficit fiscal. Ojo con la siguiente connotación. Los gobiernos, por esencia, pueden tener o resultados equilibrados o déficit fiscal. ¿Ok? La única forma que se entienda que los gobiernos tengan superávit fiscal es porque vengan arrastrando una deuda externa que se ha vuelto complicada, que se ha vuelto pesada y necesite generar superávit para poder pagar esa deuda externa, es decir, externa o interna. En esencia, los gobiernos no están para extraerle renta a los que más ganan y generar excedentes y tener esos excedentes guardados en el banco, ganando intereses. No, ¿verdad? Los gobiernos están diseñados para que extraigan renta de los que menos tienen y la redistribuyan a los que más tienen. Así que repito, generalmente los gobiernos pueden tener déficits fiscales de 2 puntos del PIB, 3 puntos del PIB. Eso se entiende. Ahora, si es un gobierno que ya está teniendo como resultado fiscal 10% del PIB como déficit fiscal, obviamente ese déficit lo tiene que financiar endeudándose y va creciendo su deuda año tras año. Solo ahí es cuando se aplican estas medidas de ajuste en las cuales se dice hay que recortar el gasto dramáticamente y hay que, por ejemplo, subir los impuestos para poder equilibrar esas finanzas públicas. ¿Ok? Entonces, bueno, por allí estaríamos con el sector externo. Me quedan 3 minutos, creo que me da chance de ver un poquito el mercado monetario. Yo diría que sí. Dentro del mercado monetario, ¿qué variables me interesan que entiendan? El dinero, el precio, la liquidez monetaria, la tasa de interés, la oferta de dinero y la demanda de dinero. Como ya dijimos, el dinero es una mercancía económica única, no se demanda por lo que es, sino por lo que puede comprarse con ella. O sea, lo importante es que ella es intercambiada por el resto de los bienes y servicios. De allí el concepto de precio
¿Por qué? El precio es la relación a la que se intercambia dinero por un bien. Si usted va a comprar eh, un sándwich, le dice la persona, mire, son $10. Ah, perfecto, ese es el precio. ¿Qué está ocurriendo ahí? Que usted tiene que dar $10 para que le den a usted el respectivo bien que está solicitando, en este caso, el sándwich. ¿Ok? Luego está la liquidez monetaria. La liquidez monetaria es lo que llamamos los macroeconomistas cantidad de dinero. Y eso está constituido por las monedas y billetes que son emitidas por el Banco Central y por los depósitos que hay en el sistema bancario. Esta es la unidad número 4 y obviamente para entender esto con más detalle, pues vamos a esperar a estar en la unidad 4. Por ahora me interesa que cuando yo les hable de la cantidad de dinero y que el Banco Central puede mover la cantidad de dinero, ustedes entiendan que cantidad de dinero está asociado con monedas y billetes y con los depósitos que hay en el sistema bancario. Como saben, en el sistema bancario están las cuentas corrientes, ¿verdad? Están las cuentas de ahorro, están los certificados de depósito, o sea, todo ese dinero que está en los bancos ahorrado en cualquier figura del sistema financiero forma parte de la liquidez monetaria, ojo, de los bancos que reciben depósitos, no de todo el sistema financiero. Los únicos oferentes en el mercado de dinero son el Banco Central y los bancos que reciben depósitos. El Banco Central hace una cosa que se llama creación primaria de dinero y los bancos que reciben depósitos por la actividad que realizan de intermediación financiera, eso de recibir, captar ahorros y de prestarlos, eso hace que ellos también puedan literalmente multiplicar el dinero. Y finalmente, la demanda de dinero es esa cantidad de dinero que desea tener el público para poder hacer sus transacciones. ¿Ok? Entonces, bueno, se nos acaba de ir esta parte de la clase y entonces, como siempre, nos vemos en 2 oportunidades más.